Saludos amigos de Estación de Salud, yo soy el doctor Luis Farrington y siempre para nosotros es un placer poder llevar hasta cada uno de sus hogares o a cada uno de sus dispositivos electrónicos temas de salud importantes, como es el caso de hoy. Tenemos como invitada a la doctora Milagros Gómez, quien es especialista en salud ocupacional y coach de salud integral. Y vamos a hablar de un tema de suma importancia y muchas veces incomprendido, como lo es la menopausia. Saludos, doctora Gómez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ay, muchísimas gracias a usted, doctor Farrington. Encantada de estar aquí con su audiencia. Muchas gracias. Doctora, la pregunta obligada sería, para iniciar, ¿la menopausia qué es? La menopausia es una etapa natural de toda mujer y significa la última menstruación. Y decimos que una mujer está en menopausia cuando han pasado 12 meses después de su última menstruación. Porque sucede que muchas mujeres comienzan a tener variaciones en sus menstruaciones, pueden hacerse en tiempo más alargadas, quiere decir que si antes era cada 30 días, pueden ahora ser cada 35, cada 40, cada 2 meses. Entonces, para evitar vamos a decir, un diagnóstico erróneo, se dice que son 12 meses después de la última menstruación. Eso es lo que se comprende como menopausia. ¿Hay alguna intervención de nuestro propio organismo, en el caso de ustedes las mujeres, sobre ese cese de la menstruación? ¿Algo con las hormonas? ¿Hay algo que sea ambiental? ¿Hay algo que pueda causar eso o es el ciclo natural? Mira, cada mujer tiene un ciclo natural y eso va a depender de la cantidad de ovocitos que tiene en su ovario. Me explico. Cada mujer normalmente tiene 2 ovarios. Cuando ella nace, nace con una cantidad de glandulitas que se llaman ovocitos, que cada mes alguno o algunos se desarrollan y cuando no hay una fertilización, ocurre la menstruación. Eso es mucho más complejo de lo que le estoy diciendo, pero bueno, vamos a decir que en palabras para que todo el mundo lo comprenda, es así. Entonces, nosotras las mujeres nacemos con una cantidad limitada de ovocitos. Cuando llega un momento de nuestra vida que se acaban esos ovocitos, entonces es cuando ya no hay necesidad de que nuestro útero cada mes vamos a decir, se llene de sangre para recibir un embarazo. Entonces, cuando llega ese momento, que llega alrededor de los 48 años en la mujer latina, varía muchísimo, ¿ok? Cuando llega ese momento, entonces es cuando sucede la menopausia. Y todo esto se debe a que en los ovarios, a partir de todo un mecanismo bien complejo que sucede allí, se producen ciertas hormonas como los estrógenos y la progesterona que hacen que pues tengamos esos ciclos menstruales y cuando hay una disminución natural, quiero recalcar que es una disminución natural de esas hormonas, es cuando ocurre la menopausia. Entonces, no podemos decir exactamente cuando una mujer va a llegar a la menopausia. Cuando yo estudié, hace 26 años, más de 26 años, aprendí que ese momento llega alrededor después de los 35 años de la primera menstruación, es decir, de la menarquia, pero varía mucho de una mujer a otra. Hay varios factores que pueden hacer que sea antes o que sea después. Cuando la menopausia sucede antes de los 40 años, hablamos de menopausia precoz. Cuando una mujer tiene una menopausia después de los 55 años,
hablamos de una menopausia tardía, pero que una mujer tenga una menopausia a X edad es muy difícil de determinar. Ya. O sea que no viene predeterminado a exactamente la edad a la que puede aparecer, que eso va a variar. Sí, exactamente como ocurre la menarquia, la primera menstruación, que puede ocurrir a los 8 años, como en algunas mujeres puede ocurrir a los 15 años, igualmente la menopausia. Ujú. O sea, lo que usted me está diciendo, y yo lo interpreto de esa forma, es que no es una enfermedad. La menopausia no es enfermedad, son cambios. Exactamente, no es ninguna enfermedad, es una etapa natural de toda mujer. Así como hubo la primera menstruación, luego pasaron alrededor de 35 años. Ese ciclo menstrual llega un momento en que llega la menopausia. Entonces, es una etapa natural de la mujer. Ya. Es lo mismo, doctora, menopausia y climaterio. Ok, el climaterio es la etapa que comprende desde los primeros cambios que suceden en el organismo, que muchas veces son imperceptibles para la mujer, ella no se da cuenta de eso, que es, por ejemplo, la disminución de los niveles de estrógenos y progesterona, perdón. Entonces, cuando comienzan a ver esos cambios, hasta alrededor de 5 a 8 años después de la menopausia, ese periodo es lo que comprende el climaterio. El climaterio en una mujer pueden ser entre 5 10 años, no hay tampoco un tiempo definido. Así como la mujer, antes de tener su primera regla, antes de tener su menarquia, ella empieza a presentar unos cambios fisiológicos. Por ejemplo, comienzan a crecer los senos, comienzan a aparecer el vello púbico, comienzan a aumentarse las caderas antes de la primera regla. Bueno, al final, cuando ya no hay más producción o una disminución de producción de estrógenos, entonces la mujer comienza a experimentar unos cambios internos, ¿ok? Quizás no tan evidentes como en la menarquia o en la primera regla, pero que bueno, conducen a que la mujer llegue a un momento en que ya no va a tener ninguna regla y es lo que se llama la menopausia. Pero entonces ese periodo antes y ese periodo después es lo que se conoce como climaterio. Deberíamos mejor hablar de climaterio antes que menopausia, pero bueno, es algo que viene desde hace muchos años pronunciándose de esa manera. De esa manera. Hay una serie de cambios internos, usted acaba de decirnos, Sí. eh, pero hemos escuchado, hemos visto que hay una serie de signos y síntomas que son el resultado de esa disminución de los estrógenos y de esos cambios internos. ¿Cuáles son esos cambios, vamos a decir que más evidentes durante la menopausia? Doctor, a mí de verdad no me gusta hablar de los síntomas de la menopausia. A mí me gusta hablar de que hay unas señales que indican que hay algo que no está funcionando en nuestro cuerpo como debe ser. Porque como yo siempre digo, la naturaleza no puede haberse equivocado con las mujeres. Si la menopausia es una etapa natural, no debería producir síntomas. Es como cuando comemos un alimento, si tenemos gases, si tenemos acidez, si tenemos diarrea o vómito, quiere decir que algo no está funcionando en nuestro organismo. No es culpa de la alimentación, es decir, no es culpa quizás del alimento ni de la digestión, es un problema mayor. Ahora, ¿qué sucede? Los estrógenos durante muchos años protegen a la mujer a múltiples niveles a nivel orgánico. Por ejemplo, los estrógenos tienen un papel en la redistribución de la grasa, tienen un papel de protección en la distribución de los triglicéridos y el colesterol. Ayudan a mantener tersa la piel de la mujer. También ayudan en
la fisiología de los huesos. Tienen incidencia también en el sueño, en el humor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una mujer llega a la menopausia y llega con alteraciones hormonales como por ejemplo una resistencia a la insulina producto de una mala alimentación, de una falta de ejercicio o que llega estresada. Llega una mujer que pasó años pendiente de su familia, de sus hijos, de quizás en un trabajo que no le gustaba, vive con un estrés sostenido, entonces va a tener quizás unas concentraciones de cortisol, que es otra hormona, aumentados. Todo este descontrol hormonal unido a una disminución de unas hormonas que me protegían antes, todo este cóctel hace que la llegada del climaterio, la cercanía a la menopausia, hace que la mujer comience a tener un descontrol en su organismo. Ahora, una mujer que llega a la menopausia con una alimentación saludable, que llega con una buena actividad física, que tiene una gestión de sus emociones, de su estrés, que llega, vamos a decir, contenta y feliz a esa etapa, es muy poco probable que sea una mujer que vaya a presentar síntomas de la menopausia como se le conoce. ¿Cuáles son esos síntomas? El primero, que un 80% de las mujeres presentan son lo que se llaman sofocos o sudoraciones, o en otros países lo llaman sofocones, bochornos. Ujú. Entonces, esto produce porque los estrógenos tienen una incidencia en la temperatura corporal. Al haber una disminución, esto puede producir un cambio en la temperatura de la mujer y son unos calores que se presentan de una manera, vamos a decir, espontánea, y que hace que la mujer tenga muchísimo calor en la cara, en el cuello, en el pecho y sienta como que tiene ganas hasta de desnudarse. También esto ocurre en la noche, lo que llamamos las sudoraciones nocturnas. Otro síntoma que se puede presentar es el de el aumento de peso. Había mencionado que los estrógenos tienen una incidencia en todo lo que es la regulación de las grasas. Entonces, si esta mujer llega a la menopausia con una mala alimentación, entonces puede que esto produzca un aumento de la grasa corporal, un aumento de la grasa abdominal, por ejemplo, y pues que para la mujer sea difícil controlar eso. Otro de los síntomas son la resequedad vaginal, porque así como los estrógenos tienen una protección a nivel cutáneo, a nivel de la piel, también de las mucosas. Entonces la mucosa vaginal se ve afectada también, además de que de manera natural hay una disminución de la mucosa vaginal y esto puede hacer que la mujer presente como una irritación, sobre todo cuando hay las relaciones sexuales, o también puede predisponer a la mujer a infecciones vaginales y también por su cercanía con la uretra, porque también los estrógenos tienen una incidencia en la mucosa de la uretra, pueden presentarse también infecciones en la orina. También había mencionado que tiene una incidencia en el dormir, en el sueño, entonces puede que se presente insomnio y además las sudoraciones nocturnas pueden hacer que la mujer presente insomnio. Bueno, la resequedad de la piel, la presencia de comenzar a presentar arrugas, comenzar a presentar las canas y también puede haber unos cambios de humor. La mujer puede presentar ansiedad o puede presentar depresión. A grandes rasgos, esas son los, para mí, mal llamados síntomas de la menopausia.
partiendo de este conjunto, porque es un conjunto Sí. de eventos, vamos a llamarlo así, un conjunto de eventos que por supuesto tienen incidencia, impactan todo el organismo. ¿Hay alguna manera de tratarlos o de, vamos a decir, de convivir con ellos? ¿Cuáles serían? Sí, lo que yo aconsejo a mi comunidad de menopausia feliz, y es porque yo también viví esa experiencia, yo pasé por el climaterio sin presentar grandes síntomas, más allá de un aumento de peso. eh, l- lo que me llevó a mí a hablar de este tema un poco, vamos a decir, diferente, de una manera no tradicional, es que al hacer nosotras cambios a nivel de nuestra calidad de vida, pueden haber, esto puede ser determinante, sea para la prevención de esas señales, como para la disminución si la mujer ya los presenta. Vamos a comenzar con el primero, que para mí es primordial y por eso me gusta a mí hablar del ABC de la menopausia. La primera, conducta que una mujer debe tener, que yo le aconsejo, es la de aceptar que está en una etapa que se llama la menopausia y ver esta etapa como algo natural en su vida. Luego, también el autoconocimiento, el conocerse como mujer, qué me gusta, qué no me gusta, es muy importante. Luego voy a la B, que es el bienestar. Y en el bienestar, yo voy a incluir, yo como Milagros Gómez, médico y coach de salud integral, yo incluyo 12 áreas de nuestra salud integral. La primer área es la alimentación. Debemos llevar una alimentación libre de azúcares y de productos refinados y de grasas trans. Debemos tener un balance entre unos carbohidratos naturales. Los carbohidratos los conseguimos en la naturaleza, vegetales, frutas, son carbohidratos, proteínas, proteínas animales de buena calidad. Si una mujer es vegetariana o vegana, se pueden conseguir proteínas también a nivel vegetal y grasas buenas. Estamos hablando aquí de los huevos, por ejemplo, el aguacate, las nueces, el aceite de coco, etc. Luego, la actividad física, primordial para prevenir los síntomas de la menopausia y mejorarlos si ya se presentan. Una mujer debe por lo menos tener una actividad física regular, mínimo 3 horas a la semana, que se pueden repartir en los 7 días de la semana. Por ejemplo, 20 a 25 a 30 minutos por día. Caminar, bailar, subir escalera, hacer bicicleta, etcétera, lo que le guste a ella. Luego, el sueño sería la tercera área, tener un sueño de calidad, por lo menos de 7 a 8 horas. Cuarta área, las relaciones interpersonales, mantener relaciones interpersonales sanas con nuestro entorno más cercano, nuestra familia, familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo. Luego tenemos las emociones. Y aquí yo quiero detenerme un momentico porque es importantísimo aprender de inteligencia emocional. Y en nuestra salud, independientemente de la edad, hombre, mujer, lo que seamos, las emociones tienen una gran incidencia en los síntomas y enfermedades que podamos presentar. Entonces, cuando yo hablo de inteligencia emocional, hablo de vivir nuestras emociones sin esconderlas. Si estoy triste, estoy triste. Si tengo rabia, tengo rabia. Sin hacerle daño a otras personas, por supuesto, pero aceptar que estoy viviendo un momento así,
Todas nuestras emociones son importantes. No hay emociones buenas ni emociones malas. Hay que vivirlas, no esconderlas. No decir, no pasa nada. No, vivirlas y bueno, luego pasar la página. La espiritualidad es otra área muy importante para mí. Aquí yo no hablo de religión, yo hablo de tener un balance cuerpo, mente, espíritu, el vivir en el presente, el no estar todo el tiempo bueno, lo que me pasó o lo que voy a vivir, no, el presente, lo que llamamos el mindfulness. Un área que quizás no la tomamos mucho en cuenta en cuanto a nuestra salud es el orden y limpieza de nuestros ambientes. Si nosotros vivimos en un ambiente desordenado y sucio, eso va a tener una incidencia en nuestra salud. Luego, otra área, la relación con el trabajo. Llegamos a esta edad con quizás trabajando en un sitio que nunca nos gustó, trabajando allí por necesidad, porque bueno, no había otra cosa. Pero lo que yo siempre digo, si uno trabaja en un área que no le gusta, en un trabajo que no nos gusta, vivimos estresados y somos más propensos a accidentes. Entonces tenemos dos. O comenzamos a amar el trabajo que tenemos o nos vamos de allí. Luego tenemos el ocio y el entretenimiento. Tenemos que dedicarnos a tiempo a nosotras. Estar relajada, hacer actividades que nos gustan. Quizás tenemos hobby que nunca le prestamos atención, vamos a prestarle atención. La relación con el dinero, muy importante también. El dinero puede ser una causa de estrés. El amor propio, otra área, querernos ante todo, priorizarnos. Llegamos a esta edad donde siempre estuvimos pendientes de todo lo demás, menos de nosotras. Y la última área, que sería la sexualidad. Es muy importante, la sexualidad en la mujer en la menopausia no termina, cambia, pero no termina. Así que un conjunto de esas áreas es súper importante. Yo invito a las mujeres a mi sitio gohealthyhappy.com, donde pueden darse un paseo por estas áreas. Tengo un cuestionario de 10 preguntas en cada área, donde pueden verificar qué área deberían priorizar en este momento para tomar acción y o prevenir o mejorar síntomas que pudieran tener. Doctora, yo creo que este es un tema de esos en que uno le toca quedarse como viendo una película, porque es interesante y de la manera como usted lo expone, tan real, tan digerible. Yo creo que para nosotros ha sido en este programa un grandísimo placer tenerla con nosotros y conversar de este tema que muchas veces nuestras mujeres tienen miedo a comentarlo. Usted decía hace un momento, decir tu situación real, qué estás viviendo en ese momento, a veces hasta eso es difícil porque teme la mujer a ser estigmatizada, teme la mujer a ser muchas veces agredida por decir cómo se siente en ese momento. Le agradezco muchísimo su comparecencia aquí en Estación de Salud y espero que sea una de tantas veces que participe en temas de importancia con nosotros. Es un placer para mí, doctor Farrington. Yo quiero que las mujeres sepan que pueden vivir una menopausia con alegría, con entusiasmo y con plenitud. No es un momento para echarse a llorar. Algunas mujeres pueden estarlo pasando muy difícil, pero siempre hay una luz después del túnel. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos siguen en nuestro canal Estación de Salud con el doctor Farrington. Será hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Es un placer. Hasta la próxima.